Gracias, presidente. Yo no sé cuántas veces he debatido en estos años que llevo en las Cortes sobre planes de infraestructuras educativas, pero yo creo que unas 8 o 10 en cada legislatura, seguro que los grupos que están en la oposición o en esta pseudo-oposición pues plantean una iniciativa de vez en cuando para que el Gobierno haga un plan de infraestructuras. Y el Gobierno siempre hace planes de infraestructuras. Nos gustarán más, nos gustarán menos, se cumplirán más, se cumplirán menos, pero siempre hace planes de infraestructuras. Pero bueno, no seremos nosotros quienes nos neguemos, ni mucho menos. Nos parece que sería una herramienta muy buena, que seguro que tiene previsto hacer el Departamento, no me cabe ninguna duda. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con la planificación que haga y que plasmen en ese documento, pero que seguro que tienen previsto hacer. Ahora bien, ¿de qué manera y cómo? Pues nosotros por eso hemos hecho algunas enmiendas. Para empezar, porque ya le digo que aunque no nos aceptaran las enmiendas, estaríamos a favor de, no le veo, señora portavoz de Podemos, pero estaríamos a favor igualmente, estamos a favor de la proposición no de ley que plantean, pero hemos presentado 3 enmiendas, sobre todo para hacer hincapié en que este plan se elabore y que se remita a estas Cortes, que nos parece que es lógico que venga a esta Cámara y que podamos tener la oportunidad de conocerlo de primera mano y, por qué no, de aportar o de hacer sugerencias. En segundo lugar, que se tengan en cuenta las aportaciones resultantes de la participación, porque a nosotros nos parece que era un poco confuso, o nosotros no estamos tan de acuerdo con lo que plantea de que ese plan sea realizado con la participación de toda la comunidad educativa. Entiendo que queremos decir lo mismo, pero a nosotros nos parece que no estaba expresado de la manera que nos gustaría, porque lo que hay que hacer es tener en cuenta, y muy en cuenta, y todo en cuenta que haga falta, la participación y lo que diga la comunidad educativa a este respecto, ¿no? Van a poner encima de la mesa las decisiones, pero no son quienes lo elaboran. No le quitemos la responsabilidad al Gobierno, que es quien definitivamente tiene que elaborar ese plan, para bien y para mal. Que la responsabilidad es del Gobierno y es quien tiene que hacer el plan, sin más. Y, en último lugar, queríamos eliminar la referencia que se hace a la cantidad que tendría que tener para infraestructuras en los próximos presupuestos, porque pensamos que, primero, que tendremos la oportunidad de debatir los presupuestos y, segundo, que no vamos a ser nosotros quienes digamos qué cantidad es. Lo que queremos es que haya la cantidad suficiente para que se dé respuesta a ese plan que queremos que se elabore con participación y que se remita a estas Cortes y que, por tanto, también podamos opinar. En definitiva, yo creo que tener un plan de infraestructuras educativas creo que es sumamente importante para que todos sepamos hacia dónde vamos y cuáles son. Y recuerdo las palabras de la que hoy es consejera de Educación, señora Pérez, que en un debate sobre una iniciativa parecida a esta, en este caso no sé si la presentaba Partido Socialista o algún otro grupo de la oposición, pero decía la señora Pérez, es que cuando a mí me llamó poderosamente la atención y la anoté, porque decía, es que cuando nos llaman las AMPAs para preguntarnos por las previsiones que tiene el Gobierno de infraestructuras, no sabemos qué contestarles. Y yo le dije, pues, ¿y cómo no llaman al Gobierno para preguntar las previsiones que tienen? Bueno, pues en este caso, a nosotros también queremos saber las previsiones para cuando nos llamen las AMPAs, que no sé si nos llamarán tanto como les llamaban a ustedes, pero por si nos llaman las AMPAs, saber cuáles son las previsiones que tiene el Gobierno. Y al final, cuando hablamos de planes de infraestructuras, lo que está claro es que los Gobiernos tienen que planificar a largo plazo y que hay cosas que ya se saben de antemano, porque ya se sabe si hay una zona de expansión, si va a vivir gente joven y que, por tanto, previsiblemente van a tener niños y que, por tanto, en X años se va a necesitar un centro educativo y que hay que tener en cuenta esas fluctuaciones que tiene la población en los sitios donde, además, hay una población joven y en esas zonas de expansión, y eso se hace a largo plazo. Y, en general, en los diferentes planes de infraestructuras que ha habido, en esas planificaciones a largo plazo, luego surgen contratiempos o surgen imprevistos. Por ejemplo, no contar con los ingresos que se había previsto, porque, claro, está muy bien eso de planificar, al final se planifica con plurianuales y con compromisos que van más allá de este año y luego tendrás ese dinero o no tendrás ese dinero. Nosotros tenemos una gran curiosidad por ver en el debate de presupuestos de dónde sacan el dinero, porque algún sitio tendrán que quitar para poner en otro. Y nos alegramos enormemente de que vaya a crecer el presupuesto de educación. Ya se lo digo, que se lo hemos dicho muchas veces, nos alegramos de verdad. Pero me gustaría a mí saber de dónde quitan, porque en todos los debates de los ejercicios presupuestarios anteriores, en todas y cada una de las comisiones de Hacienda donde se ha hablado de cada una de las secciones de los presupuestos de los diferentes departamentos, siempre ustedes se quejaron de que era poco. Siempre. No hubo ni un solo departamento que dijera.
marcha o hay que quitar, todo será poco. Entonces entiendo que ahora no van a quitar de ninguno, con lo cual a lo mejor tienen algún ingreso más gracias a la buena gestión del Gobierno anterior en el que nosotros hemos colaborado también, porque si no es así, desde luego, no sé de dónde van a sacar el dinero, pero bienvenidos al plan. Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.